nos sentimos culpables, porque internamente creemos que es nuestra culpa, que es nuestra responsabilidad garantizar la vida de algún otro. Por poner un caso. Sentimiento de vergüenza es también porque hemos roto algún tipo de ley, pero una ley moral. Una ley moral otra vez interna. Son las leyes que hemos internalizado. Por eso no nos da vergüenza a todos lo mismo. Me da vergüenza hablar en público. Y porque estoy rompiendo algún tipo de ley interna que dice que no soy digno para hablar en público, que no lo voy a hacer bien, que no lo merezco, que no estoy preparado, que soy un cara dura, etc. Digo, cada emoción tiene una raíz. Y esta raíz viene en la forma en la que interpretamos las cosas. Entonces, dependiendo de cómo interpretamos las cosas, es la emoción que tenemos. Pero también pasa al revés. Y aquí se las empiezo a complicar un poquito más. Esto también es importante. A veces tenemos emociones que son intensas, repentinas, abruptas, como pico, que son herramientas para interpretar la realidad. Y ahí estamos complicados, porque uno dice, yo me conozco, cada vez que yo me siento así es porque algo pasa. Utilizamos nuestras emociones para interpretar la realidad y la erramos. La mayoría de las veces la erramos. Les cuento una pequeña anécdota que tuve yo una vez bajando del micro. Mi hermana subió al micro y no me saludó. Eso hizo que me diera un enojo, una emoción intensa. Y me enojé y entonces le comenté a mi mamá y mi mamá también se enojó. ¿Cómo no te va a saludar? Pero si sos el hermano y esto y aquello. Y entonces yo dije, bueno, si me siento así de enojado es porque percibí que ella algo la tiene conmigo. Y entonces me enojé con ella, entonces no le hablé y se armó como una bola de nieve cada vez más grande. A los días descubrí que mi hermana iba enojada porque su hijo estaba en el hospital, internado. No, no, perdón, no iba enojada, iba distraída porque su hijo iba en el hospital, estaba en el hospital internado. Esta conclusión que yo saqué fue errónea. Y fue errónea porque yo usé mis emociones para lograr esta conclusión. Así que ojo, muchas veces usamos nuestras emociones para lograr conclusiones y eso es un error. No siempre es así. Hay que ver cada situación en forma particular. Quiero también en esto de las emociones y cómo manejarlas, eh, mencionar que creemos cosas de las emociones que por ahí no son tan ciertas. Y estas cosas de las emociones son, por ejemplo, escucho decir a la gente, las personas dicen, yo si no tuviera tanta vergüenza, me animaría a decirle a tal chica que me gusta, los solteros. Pero tengo vergüenza, entonces no me animo. La verdad es que no debería tener tanta vergüenza. Otro dice, si, si yo no tuviera tanto miedo, me animaría a armar el negocio que tengo que armar. Miedo a fracasar, digamos. Y así todas las personas van creyendo que sus emociones son un obstáculo, son algo que las detiene y que deben apartar estas emociones de su vida y apartando estas emociones andaría todo bien. Un paciente me dice, yo me enojo, no sé, me dicen algo y me enojo. No debería enojarme, si no me enojaría estaría todo re bien. Entonces, creer que nuestras emociones son un obstáculo también es una percepción que no nos va a llevar a buen puerto. Nuestras emociones no son un obstáculo. De hecho, son nuestras, son propias, son parte de nosotros. Tenemos que reconocerlas, tenemos que trabajarlas, tenemos que elaborarlas, incorporarlas a nosotros. Cuando digo conocerlas, me refiero a identificarlas. ¿Qué es enojo? Tal vez esto les parezca sencillo, pero hay mucha gente que no diferencia qué es enojo, no diferencia cuando está feliz, no diferencia cuando está abrumado o estresado, no diferencia cuando está cansado y entonces nada, alguien se desgasta y dicen, no sé, me siento mal y no sé por qué.
Me siento enojado y no sé por qué. Me siento triste y no sé por qué. Tal vez ni siquiera se sienten tristes. Me siento deprimido. Tengo un paciente que dice que se sentía deprimido, se sentía deprimido y en realidad estaba triste, no deprimido, porque hay diferencia. Cuando supo que estaba triste, también supo que podía dejar de estar triste, porque si estaba deprimido ya nunca más iba a estar feliz y su vida se terminaba, etc. Cuando somos niños, no siempre nos enseñan a reconocer estas emociones. Es importante reconocer las emociones para nosotros como adultos y enseñarle a los niños a reconocer las emociones. De hecho, hay algunos libros con caricaturas para decir esto es feliz, esto es triste, esto es enojado, esto es contento, esto es sorprendido, etc. Digamos, tenemos que ir reconociendo las emociones en nosotros y obviamente en los otros también. Porque si interpretamos mal, como me pasó a mí con mi hermana, y podemos ir por la vida tropezando con las demás personas. Y de repente resulta que tenemos problemas con el vecino, con el del frente, con la hermana que nos miró cuando fuimos a la iglesia, con el otro hermano que no me saludó, y etcétera, etcétera, porque en realidad no estamos reconociendo lo que pasa en nosotros mismos. Es un tema bastante complejo. Otra cosa que pasa con el tema de las emociones, y es que los sentimientos y las emociones son algo que manejan nuestra vida. Si yo estoy enojado, entonces todo lo veo de color gris o de color rojo, así como muy intenso. Si estoy enojado, si estoy triste, lo veo todo lúgubre, todo mal. Si estoy contento, está todo hermoso. Digamos, tenemos que ir sabiendo estas diferencias, porque si no las sabemos, prometemos cuando estamos felices, actuamos cuando estamos enojados y nos mandamos macanas, eh, no hablamos con nadie cuando estamos tristes. Digamos, es clave ir reconociendo estas emociones y también cuál es nuestra reacción frente a estas emociones. Pero nunca o no deberíamos pensar o tratar a las emociones como si no fueran parte de nosotros. Y eso es lo que está pasando últimamente. Eso es un riesgo. Y le digo es un riesgo porque ustedes fíjense que la información que nos llega a cada uno de nosotros casi siempre es en función de buscar un mejor estatus económico, de buscar un progreso profesional o laboral, o a tener un mayor rendimiento. Siempre la información que nos llega es en función de eso. Y en función de eso también se habla de las emociones. Entonces, siempre en forma empresarial. Si vamos a hablar de las emociones en forma empresarial, y sí, nosotros necesitamos ser unos robots, que no necesitamos tener ira, no necesitamos tener tristeza, podemos tener impulsos repentinos de alegría. Entonces, hay que controlar las emociones, meterlas en una jaulita, cerrar la llave y que no molesten. Siempre desde el punto de vista empresarial. Este punto de vista empresarial que viene abrumándonos, voy a decir, hace varios años, hace muchos años, causa luego personas que se entrenan en manejar sus emociones, pero luego también tienen dificultades personales, porque las emociones son parte de nosotros. Y si las queremos apartar, esto nos va a costar. Las emociones, el cuerpo nos va a pasar factura. Y el cuerpo no miente. Entonces tenemos paros cardíacos, tenemos dientes trizados porque mordemos para no estallar en bronca, nos salimos de la casa porque no aguantamos más, entonces damos una vuelta a la manzana, 2, 3, para controlar las emociones, cambiamos de trabajo, creemos que siempre hay que agachar la cabeza en el trabajo porque no hay otra, y comer y guardarse la bronca, y después tenemos gastritis, etc. Esa es la mirada que va teniendo Daniel Goleman, un señor que habla acerca de esto, de controlar las emociones, y en la parte empresarial funciona muy bien, pero la vida no es todo trabajo y no es toda parte empresarial, ¿o sí? Entonces, yo
quiero mencionarles de la otra parte, de la parte humana, de la parte en la que las emociones somos nosotros, o nosotros somos las emociones. En esta parte en la que nosotros somos las emociones, tenemos que integrarlas, asimilarlas, reconocerlas y aprender qué nos quieren decir. Y este es casi el secreto de funcionar bien en todo ámbito. Ojo, porque no lo dicen en todos lados. Cuando unimos el pensamiento y las emociones, y los dos van por el mismo carril, tenemos el 85% de los problemas resueltos. Cuando unimos, lo digo de nuevo, cuando unimos el pensamiento y las emociones y sentimientos, y van por el mismo carril en forma integrada, bien conjugada, tenemos el 85% de las dificultades andando. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay que apartarlas, hay que integrarlas, nos suman, nos ayudan, nos dicen, nos mandan señales. Ahora, muchos van a decir, bueno, pero no es sencillo. Y sí, no es sencillo porque desde que nacemos hasta ahora nos meten la idea mercantilista de decir las emociones no hay que mostrarlas, no hay que decirlas, o hay que canalizarlas por otro lado. Si es que te dicen acá, anda a correr 10 vueltas al parque y te tranquilizás, o hacer meditación o lo que sea. Tenemos que incorporarlas. Está bueno esto de hacer meditación, correr y todo eso. Pero en el desarrollo humano, en llegar a ser mejores cada día, pero mejores realmente, no un rendimiento mayor empresarial donde nos ponen como robots. Mejor realmente. Voy a decir esto, en acercarnos más a Cristo, requiere que incorporemos nuestras emociones, que sean parte de nosotros. Obviamente es una situación compleja y difícil. Cuando tenemos dificultad en poder incorporar nuestras emociones, y siempre es sugerible que busquen ayuda o profesional o ayuda del obispo o ayuda de alguien que los pueda contener y que les pueda ayudar en reconocer las emociones, en saber qué nos quieren decir, integrarlas. Muchas de estas veces tienen que ver con malas interpretaciones. De hecho, yo me acercaría a que el 96% de las veces tiene que ver con malas interpretaciones. El sentimiento de culpa, el sentimiento de vergüenza, los sentimientos impulsivos de ira, tienen que ver con malas interpretaciones. Que no las pillamos, pasan así por nuestra mente y no nos damos cuenta. Ese es un gran inconveniente. Sin embargo, para aquellos que vinieron con una idea de decir, bueno, vamos a aprender cómo manejar las emociones, les voy a tirar algunos tips. Algunos tips porque en la parte empresarial se requiere esto, o en la parte del manejo de las relaciones humanas se requiere también tener ciertas técnicas. Aquí va con las técnicas. Voy a decirles que las emociones se componen de 3 aspectos. Los sentimientos, obviamente, las emociones y sentimientos, los sentimientos, el pensamiento y el comportamiento del cuerpo. Estos 3. Empiezo por este último, el comportamiento del cuerpo. Cada emoción tiene una posición de nuestro cuerpo. Fíjense, evalúense. Cuando estoy triste, estoy encorvado, me quiero hacer chiquitito, no, me paro diferente, siempre esquivando. Si alguien me habla, yo me paro un poco de costado cuando estoy triste. Vayan viéndose con los hombros un poco caídos. Cuando estoy enojado, como que saco un poco el pecho, me pongo rígido, mi corazón late más rápido. Vayan evaluándose. La idea es cambiar la posición de nuestro cuerpo y la gesticulación. La parte fisiológica hay que cambiar, la fisionomía. Si yo estoy enojado y sonrío, a mí me va a parecer una locura. ¿Cómo puedo estar enojado y sonriendo? Es una locura. Entonces, algo tengo que cambiar. O dejo de sonreír o dejo de estar enojado. Crea lo que llamamos en psicología, disonancia cognitiva. En nuestra mente, que es el otro aspecto del pensamiento, se crea como una contradicción. Y dice, pero ¿cómo? Si está enojado y está sonriendo, no entiendo. Y algo se modifica.
Esta es una técnica de modificación de las emociones, de control de emociones, ¿no? Y también, entonces tenemos las tres patas. Modificamos nuestra fisonomía, se crea la disonancia cognitiva en el pensamiento, crea esta contradicción y se modifican nuestras emociones. Esto es, o si no, también podemos pensar en ciertas situaciones. Tenía una paciente que le gustaba la imaginación, entonces imaginaba escenas que le hacían cambiar de emociones. Esto es manejo, yo diría incluso manipulación de las emociones. Y digo manipulación para los fines prácticos, pero para los fines profundos, humanos, yo no recomendaría esto, recomendaría lo otro, que es la integración de las emociones. Creo que básicamente esto que estoy mencionando es un tema que todavía no queda claro incluso para los psicólogos, este debate de la incorporación de las emociones y del manejo de las emociones. Aquellos que trabajan en psicología empresarial están muy cómodos con manejar las emociones y practicar esto. Aquellos que trabajamos en el desarrollo humano y estamos más cómodos con que las personas se lleven algo que los haga crecer y mejorar. El manejo de las emociones también tiene que ver siempre, digamos, con reconocer por qué le está pasando, qué cosa les enoja. Si a mí me enoja que mi jefe me grite, si a mí me molesta que mi jefe me grite, entonces voy a ir pensando que es injusto que mi jefe me grite. ¿Y por qué es injusto que mi jefe me grite? Y seguramente encontraré que es injusto que me grite porque yo tengo igual capacidad que él, porque yo merezco su puesto, porque lo que él plantea no es cierto. Eso hay que canalizarlo y hay que vehiculizarlo en palabras. Y eso es otra práctica, y es la práctica del diálogo, de la asertividad. El poder defender nuestros derechos sin pisotear los derechos del otro, pero defenderlos. ¿Y cómo voy a plantear tal o cual cosa? Sin tener que romper todo, digamos, es eso. A más de uno nos ha dado ganas de romper todo cuando nos dicen algo injusto. Sería básicamente eso la charla. Me gustaría ahora ir respondiendo algunas preguntas para ir interiorizándome más en lo que ustedes, en la especificidad de su interés en la práctica. Así que, Fernando, o el presidente, Fernando, no sé si tienen la amabilidad de poder ir a avanzar con las preguntas. Ahí voy buscando. Sí, para todos aquellos que ingresaron tarde o después a la charla, sus preguntas las vamos a recibir por chat y leerlas para que Víctor las responda. Yo ya recibí una pregunta, creo que fue respondida durante la charla, pero la volvemos a manifestar. ¿Cómo unimos pensamientos con las emociones? Una de las... Bueno, buenísima pregunta, ¿cómo unimos los pensamientos con las emociones? Primero, habría que decir o habría que ver que no están unidos, ¿no? Para unirlas, evidentemente no están integradas, voy a decir. Voy a usar esa palabra, no están integradas. Y la razón por la que no están integradas es porque tenemos una creencia, hemos creído algo. Algo ha pasado que creemos, no sé, creo que yo debo cumplir con terminar la universidad, por decir, o creo que yo debo cumplir con, no sé, cosas sobre ayudar a todas las personas que se me presentan por encima de mi necesidad. Entonces pierdo el trabajo, pierdo esto. Y eso me trae angustia y entonces van de la mano. O yo quiero ayudar a alguien, eh, pero, pero sé que no debo ayudarlo. No sé, digo, las situaciones en las que están encontradas nuestras emociones. Si yo siento la emoción de que en realidad no es, no va por allí, si mi emoción dice que no va por allí, es porque profundamente tal vez esté pensando eso. Tengo un paciente, les doy un ejemplo para que sea claro. Tengo un paciente que él
él decidió separarse en su matrimonio. Después de varios meses, qué sé yo, vienen años de conflicto, decidió separarse. Entonces, él dice, yo decidí separarme, pero no quiere irse de su casa, se siente mal si se va de su casa, insiste se siente mal cuando la expareja le dice, ya vengo y se va. Entonces, él decidió separarse, pero emocionalmente no decidió separarse. Digamos, sus emociones no decidieron eso. Hay que escuchar qué decidieron las emociones. Y entonces preguntarse por qué decidí no separarme en este caso. Y decidí no separarme, en este caso particular que les voy comentando, y decidí no separarme porque tengo miedo a lo que van a decir los demás, decidí no separarme porque un fracaso matrimonial me destruiría, decidí no separarme porque tengo miedo a no encontrar a alguien más que me ame, decidí no separarme por miles de cosas. Estas razones por las cuales decidió no separarse son los pensamientos que luego se van a analizar. ¿Y qué hay de malo en que hablen mal de mí? Y entonces vienen otros pensamientos. ¿Y hay de malo que hablen mal de mí? Porque yo llevo muchos años formando una imagen y la verdad es que mi imagen es todo para mí. Nada. Y así vamos uniendo pensamientos con emociones. Porque las emociones traen pensamientos, conclusiones y creencias detrás. Y entonces, si somos sinceros con nosotros mismos, la vamos a ir escuchando. Pero mayormente no somos sinceros con nosotros mismos, y ahí está el problema. Normalmente no lo somos. Normalmente nos mentimos a nosotros mismos y decimos, no, si yo quiero hacer lo correcto, y cuando en realidad puede que no querramos hacer lo correcto. Puede que querramos no ir, por poner un tema, algo de la iglesia, querramos no ir a la iglesia, y decimos, sí, la verdad que me reencanta ir a la iglesia, y cuando en realidad llega el domingo a la mañana y nos recuesta levantarnos. Y vamos enojados. ¿Pero por qué voy enojado si me gusta ir a la iglesia? Y porque en realidad no estás queriendo ir, y hay que ver por qué no estás queriendo ir a la iglesia. Y porque en realidad no considero que deba ser en la mañana, y no sé, se armará un debate de eso y se logrará una conclusión. Y luego de esa conclusión, una decisión más real, que vaya a los sentimientos y las emociones, y seguro va a la iglesia contento. Porque descubrirá que, cuando pasa esto, la mayoría descubrimos que cuando llegamos a la iglesia saludamos a los hermanos, que de hecho extraño mucho esto, llegar, saludar a los hermanos, ver cómo les fue en la semana, y aunque suene raro, y por ahí uno se ríe con uno, le hace chiste al otro, y entonces se arma una situación de camaradería que nos gusta todo, digamos eso. Esa es la respuesta. Así se va uniendo pensamientos con sentimientos, siendo sinceros. Bien, gracias, Víctor. Otra pregunta. Vamos a tratar de leer todas, pero esperemos que no se nos pase ninguna. La pregunta que sigue. Enojo, tristeza, culpa, ¿son sentimientos? ¿Y cuáles son emociones? La diferencia es básicamente teórica, y yo la puse porque cuando tenemos emociones que son intensas, nosotros tenemos que saber que hay algo muy, muy profundo. Cuando hay sentimientos que son más estables y que por allí cruzan más por nuestra mente, tenemos que saber que es más sencillo metabolizarlos, es más sencillo masticarlos, elaborarlos, comprender por qué. De hecho, en la práctica diaria lo decimos. A mí lo que me enoja es esto. A mí lo que me pone triste es que haya tantas cosas que no se cumplan, qué sé yo. Pero las emociones no. Las emociones pasan en forma intensa. Uno diría rápidamente, y sí, como este paciente que me decía, sube como un fuego y de repente, o alguien que me dice, y de repente me enloquezco. Pareciera ser que no va por el pensamiento, que no cruza por la mente, pero es falso, sí pasa, pero pasa en forma tan automática y rápida que no nos damos cuenta. Si tenemos dificultades para el control de nuestros impulsos, entonces vale aclarar de que necesitamos a otro que nos ayude en la escucha, en la contención y en ser sinceros con uno mismo y con otro, que nos ayude por dónde viene la mano. Por dónde viene que cada vez tengo un paciente que me dice, me cambié de trabajo unas 10 veces en este año porque
cada vez que mi jefe me dice que algo está mal, me enojo y le tiro las cosas por la casa y me voy. Bueno, ¿por qué no? ¿Qué sucede? Porque es una emoción intensa que le pasa. ¿Qué sucede internamente que él cree que no se le podría plantear un error o varios errores? Posiblemente hay un sentimiento de, ya reconoce errores y le duele mucho estos errores. Bueno, cuando los va reconociendo y después cuando se va dando cuenta de que no pasa nada si tenemos miles de errores, de hecho tengo miles de errores también, entonces puede ir tolerando estas críticas. Pero las emociones son más complicadas para resolver que los sentimientos. Esa sería la diferencia con respecto a los pensamientos y con respecto a la resolución, obvio. Y sí, la diferencia es básicamente teórica. Emociones y pensamientos, podemos tener una emoción de enojo y podemos tener un sentimiento generalizado del enojo, alguien que es gruñón constantemente, o que se enoja por un largo tiempo, o que se enoja y sabe que se enojó por algo específico, y luego cuando ese algo se resuelve, baja su enojo. También pasa, digamos. Pero básicamente la diferencia es teórica. Bien, gracias. ¿Cómo puedo manejar los ataques de ira? Oh, buena pregunta. Los ataques de ira, los impulsos, la falta de control de los impulsos es algo que seguramente se trae desde hace mucho. Habitualmente pasa esto. No pedimos ayuda o no pedimos colaboración cuando empieza, pedimos colaboración cuando ya estamos avanzados. Entonces, sería bueno tener la ayuda de alguien, no sé, el maestro visitante, o el obispo, o un psicólogo, o alguien que más o menos nos contenga y con quien podamos ser sinceros. Y en esta sinceridad ir reconociendo nosotros qué nos va pasando. La respuesta para la situación aguda, para la situación del momento, y que no tengamos una crisis de impulsos y que terminemos en la comisaría, sería irnos. Pero eso no va a solucionar el tema, eso va a resolver esa situación puntual. Porque si no terminamos en la comisaría, pero para resolver el tema de fondo necesitamos ser sinceros. Y esto es muy difícil, ser sincero con nosotros mismos, porque ni siquiera nos damos cuenta, decimos, no, pero yo hago todo bien, pero está todo bien. Pero cuando vamos avanzando en ser sinceros con nosotros mismos y nos damos cuenta que posiblemente no reconocemos que la vida trae grises, pensamos que es todo blanco-negro. Tenía un paciente que me decía, bueno, si yo hago las cosas, las hago bien, si no, no las hago. Y entonces obviamente se enojaba o dejaba las cosas, las tiraba y se iba, hasta que fue reconociendo de que puede hacer las cosas más o menos y aún así ser bueno, ser buenas cosas las que hace. Puede dar su mejor esfuerzo, aunque las cosas no salgan perfectas, su esfuerzo es sumamente valioso. Digamos, estas cosas las va reconociendo, que le grises. Esa sería la respuesta en las dos dimensiones. En la dimensión aguda, digamos, para no terminar con un problema grande, y irse. Y si no es tan grande, estas técnicas que he mencionado, de la modificación de la postura corporal, o sentarse, cuando uno está enojado habitualmente tiende a pararse, ensancha el pecho, también tensiona los músculos del rostro, tiene cierta gesticulación. Cambiar esta gesticulación hace que nos confundamos a nosotros mismos y por ende baja. Pero el problema de fondo va por otro lado. ¿Bien? Hola, soy de Buenos Aires, acá estamos en cuarentena. ¿Cómo ayudamos a los jóvenes en su tristeza, depresiones en este tiempo de aislamiento? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hemos descubierto que al menos el 30% de la población va a tener algún tipo de trastorno psicológico a partir de la cuarentena, que es la consecuencia esperable por estar encerrado, y también el miedo y también la situación económica que viene detrás. Digamos, son varias cosas. Como son varias cosas, es esperable que haya algún tipo de modificación emocional. Esto es lo primero que tiene que saber la gente, porque si no, se testean a sí mismos, están obsesivamente testeándose de me siento mal, no sé por qué es, me siento angustiado, y
se arma una bola de nieve. Es importante que sepan de que va a haber algún tipo de modificación. Va a depender mucho de la tolerancia que puedan llegar a tener, va a depender mucho de esta tolerancia previa a cualquier pandemia, previa a esta situación de cuarentena. También va a depender del acompañamiento que tengan ahora. Pero la modificación se va a dar. De hecho, se nos da todo, digamos. Se nos da todo que no podemos, que se nos complica, y esto nos genera una dificultad que más o menos la podemos ir manejando. Hay gente que no. Hay gente que ya viene medio, voy a usar esta frase, ya viene medio rengo y de repente la cuarentena termina de socavando una situación y tiene algún tipo de trastorno. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Y primero informarles que va a haber algún tipo de trastorno o algún tipo de dificultad que es normal, esperable que haya este tipo de dificultad, que va a depender de cómo la vayan llevando ellos y en caso de ser necesario, pedir colaboración psicológica a algún especialista. Así se va a hacer. Las charlas estas también sirven, obviamente. Bien, gracias. ¿Algún consejo para la angustia laboral? Bueno, primero voy a decir de que la angustia no es laboral, la angustia es de la vida, pero yo supongo que es la ansiedad o el estrés laboral. El estrés que viene por la situación laboral, el burnout, la situación de la cabeza quemada. Si no podemos tener algún tipo de licencia, porque hay situaciones en las que no se puede tener, si las podemos tener, bueno, tenemos algún tipo de relax, qué sé yo, tomamos licencia por enfermedad psicológica o lo que sea, pero en caso de no ser posible, sobre todo en las personas que hoy están teniendo dificultades con sus comercios, hay que saber, y esto es básico, hay que saber cuándo es cuándo. Hoy es totalmente legítimo sentir ansiedad. No es ningún tipo de enfermedad ni trastorno sentir un poco de ansiedad o sentir ansiedad por esta situación. Y sí, si yo tengo un kiosco y no viene nadie a comprar porque no me dejan abrirlo y estoy a punto de cerrar y voy a sentirme ansioso. O sea, esto es una contingencia de la vida, es algo que va a pasar. Va a depender mucho de la respuesta que yo tenga frente a eso. Digo esto porque otra vez sucede de que estamos o queremos pensar que nuestra vida tiene que ser color de rosas, y no va a pasar. La vida tiene contingencias en las cuales la pasamos mal a veces y la pasamos bien. Son cosas que tenemos que ir aprendiendo a tolerar. Tolerancia a la frustración. Tolerar un poco de esta frustración. A todos nos pasa. Segundo, el tema cuando ya no podemos avanzar, estamos quemadísimos en todo este tema y tenemos que pedir colaboración a nuestro socio, a nuestra familia, si es que podemos, y si es que no podemos, tenemos que pedir algún tipo de licencia, o disminuir las horas, o buscarle la vuelta por otro lado, porque hay un dicho que dice, tanto va el cántaro a la fuente que se rompe. Si seguimos insistiendo a pesar de, vamos a fallar en algún punto. En algún punto vamos a fallar si es que seguimos insistiendo. No hay una solución mágica para este tipo de problema. Sí hay algún tipo de medicamento, pero luego se corre el riesgo, si no se soluciona el tema central, de poder tener alguna tolerancia a la medicación. Y el tema central es tolerar la frustración. Tolerar la frustración. Ese es el tema central del burnout. Gracias. ¿Cómo vencer el miedo a lo nuevo? Uy, el miedo a lo nuevo. Yo también le tengo miedo a lo nuevo. Es algo que pasa mucho, porque salimos de nuestra zona de confort, salimos y experimentamos situaciones nuevas. Creo yo que el miedo a lo nuevo viene por una creencia no racional, una creencia que no se apega a la realidad, y esta creencia es de que nuestra vida tiene que ser tranquila, que nuestra vida tiene que ser amable con nosotros. Y en realidad esto no va a pasar. No vamos a modificar lo nuevo. Tenemos que modificar nuestra perspectiva acerca de la vida. La vida, si algo tiene de lindo, es que trae muchos desafíos. Y los desafíos le dan el sabor a la vida, dar ciertos saltos de fe. Entonces,
en este sentido, todo es nuevo en la vida, desde que nacemos. Cuando el bebé nace, en verdad no entiende nada de lo que pasa. No sabe dónde termina él y comienza la madre. De hecho, piensa que él y la madre son una sola cosa, hasta que va diferenciando a medida que va madurando fisiológicamente. Esto es nuevo y le trae ansiedad. Cuando va a la escuela, le trae ansiedad. Algunos niñitos, de hecho, lloran. Cuando vamos a la secundaria, igual. Cuando vamos a rendir un examen, cuando vamos a rendir. La ansiedad y la angustia es parte de nuestra vida y es importante que aprendamos a tolerar. Y tolerar no significa aguantar. Tolerar significa disfrutar la vida a pesar de las dificultades que podamos llegar a tener. Entonces, ¿cómo se supera el miedo a las cosas nuevas? Comprendiendo de que lo bueno y lo lindo de la vida son las cosas nuevas. Y que este miedo que vamos a tener va a ser parte de nuestra vida. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Los pensamientos pueden obstaculizar nuestras emociones? Los pensamientos obstaculizan nuestras emociones. Sí, los pensamientos, de hecho, siempre lo hacen, obstaculizan nuestras emociones. Si yo si a mí se fallece un perrito que tengo, me voy a sentir triste. Pero de repente yo creo de que no puedo ponerme triste por un perro. ¿Cómo me voy a poner triste por un perro si yo soy un hombre y además he tenido muchos perros en mi vida y no pasa nada, voy a comprarme otro perro? No puedo ponerme triste por un perro. Entonces, este pensamiento obstaculiza la tristeza, el duelo que yo, porque amo a mi perro, debería tener. Entonces, alguna otra cosa que me pase, donde tenga alguna pérdida, este sentimiento que no pudo salir porque se obstaculizó, va a ser mayor, porque se va a sumar la muerte del perro más lo que me pase más adelante. Entonces, de repente, pierdo una lapicera en el trabajo y me pongo a llorar. Y dicen, ¿pero qué le pasó? ¿Pero perdí una lapicera? No, no es la lapicera. Tal vez no nos damos cuenta, pero es la lapicera más la muerte del perro. Entonces, sí, obstaculizan. Por eso es importante ser sinceros con nosotros mismos y en esta sinceridad ir reconociendo ciertas pautas centrales de la vida, como las que venía mencionando. Que la vida no va a ser algo sencillo, que la vida es hermosa y que cuando nos vamos acercando a la realidad vamos encontrando opciones y estas opciones también nos traen duda y miedo. Bien, yo creo que la siguiente pregunta tiene que ver con la anterior, pero vos no decís a ver si la respondés o la tomamos como respondida. ¿El deseo de control genera emociones negativas? El deseo de control genera emociones negativas, sí, incluso genera frustración grande, porque de hecho he tenido varios pacientes que me dicen, yo intento controlarme, pero no puedo, entonces me enoja. El deseo de control crea un nuevo sentimiento que nos perjudica, es la bola de nieve. Cuando van descubriendo los pacientes que en realidad no vamos a poder controlar todo, y de hecho van aceptando de que no vamos a poder controlar todo, hay cosas que sí, cosas que no, van también acercándose a la realidad de qué cosas sí pueden controlar, y esas la van aprendiendo a controlar mejor, y las otras van viendo cómo se va moviendo para decidir mejor. Y tienen un mejor resultado, sí, de hecho es así. Gracias. Esta pregunta consta de dos partes. Cuanto más grandes seamos, ¿más difícil es aprender a controlar los sentimientos y emociones? Perdón, ¿me repetís la pregunta? No escuché. Cuanto más grandes seamos, ¿más difícil es aprender a controlar los sentimientos y emociones? Debería ser al revés. Debería ser al revés. Recuerden de que nuestro crecimiento y las cosas nuevas respecto de nuestro cuerpo desde que nacemos tiene modificaciones grandes, sobre todo en la adolescencia, pero a medida que vamos avanzando vamos aprendiendo de nuestro cuerpo. De hecho, estar acá en este planeta es ir aprendiendo de nuestro cuerpo y a convivir con él. Cuando somos más grandes, supuestamente deberíamos haber aprendido un poco más, pero no pasa siempre. Si traemos algo ya desde hace mucho tiempo, si creemos algo desde hace mucho tiempo y no hemos podido modificarlo, y puede que se vaya cristalizando y que sea difícil. Pero en realidad lo que debería o lo que se espera que pase
es que a medida que vamos creciendo en nuestra vida vayamos siendo un poco más sabios, que ya no seamos tan adolescentes que explotamos porque la novia nos cortó. Cuando somos grandes comprendemos razones, por qué, y vamos metabolizando las situaciones de nuestra vida, pero sí puede que algún síntoma que traigamos desde hace mucho tiempo sea difícil de trabajar luego cuando somos un poco más grandes. Bien. La dependencia emocional, ¿cómo se relaciona con las emociones? La dependencia emocional tiene que ver conmigo, siempre, no con el otro. Cuando yo dependo emocionalmente del otro es porque necesito que me complete. Obviamente es porque estoy incompleto. Si yo me siento incompleto, voy a buscar quien me complete. Y de ahí muchas relaciones ahora llamadas tóxicas, ¿no? Pero podría ser la violencia de género, las manipulaciones, etc. Reconocer que a mí me faltan cosas es el primer paso, que a veces no nos damos cuenta, porque sentimos que el otro nos llena, y es falso, no nos llena. Cuando reconocemos esta dificultad que tenemos nosotros, y la podemos ir encarando como adultos, en caso que lo seamos, entonces vamos a poder decidir libremente. Y esta emoción intensa que tenemos cuando el otro se va disminuyendo. Porque el tema es cuando el otro dice, bueno, chao, me voy, y entonces me da una emoción intensa porque lo voy a perder. No, ¿qué hago para no perderlo? Entonces le escribo mensajes todos los días, entonces me aparezco en su casa a las 3 de la mañana con un cosito así mirando por la ventana. Digo, hacemos estas cosas porque no queremos perderlo y en realidad lo perdemos más. Tenemos que ir reconociendo nuestra falencia, dónde está el miedo a qué, por qué el miedo a la pérdida, y cuando vamos afrontando este miedo, también lo vamos llenando, porque no solo el otro tiene que hacernos feliz, sino que nosotros tenemos que hacer feliz al otro. Que cuando hay amor, el amor reproduce, entonces vamos siendo cada vez mejores. Si esto no va pasando en la relación y no hay amor, no hay una relación saludable, etc. Bien. Víctor, estamos en 55 minutos casi. Vos nos decís, No, yo tengo tiempo un ratito más, sí, no hay bueno, ningún vos inconveniente. avisanos cuando Dale. hoy A las vamos. 21:30 yo creo que estaríamos. Bien, perfecto, gracias. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos algún presentimiento? Uh-huh. Yo imagino que la pregunta se refiere a la palabra presentimiento como algo esotérico, como una sensación de saber qué va a venir en el futuro. Y yo presiento que algo va a pasar. Digamos, con respecto a eso, tenemos que terminar de definir si es que vamos a apegarnos a esta filosofía esotérica o vamos a apegarnos a una teoría un poco más racional, porque de eso va a depender qué hacer. Si vamos a pegarnos a una teoría un poco más esotérica en este aspecto del presentimiento, que hay muchas personas que dicen, yo sentía que mi perro se iba a morir, porque lo sentía. Y puede ser o no. Digo, no estoy muy interiorizado en la parte esotérica, pero si va a ir por ese lado, y yo no podría dar muchas respuestas, pero si va a ir por la parte de pensamiento racional, y podríamos pensar de que en realidad podría estar así por otras cosas, de que podría estar así no solamente por su perro, sino por el vecino y por otro, y cada vez que alguien pasa, puede pensar que tenía un presentimiento. Como esta mamá que cada vez que sale el hijo se preocupa, y de repente el hijo sale y tiene un accidente y dice, viste, yo sabía, lo presentí. No, cada vez que salió sentías eso. Digamos, sería eso. Bien, gracias. ¿Cómo se hace para perder el miedo ante cualquier circunstancia que se me presente? Me anula completamente y pienso y sé lo que me Bien. propongo en cualquier aspecto de mi vida. Bueno, si es así de intenso, que te paraliza y te sientes estancado en tu vida, yo sugiero de que
pidas colaboración a un profesional que pueda ayudarte en esto de ser sincero y poner palabra en lo que pasa, algún descubrimiento de vos mismo, que vayas, o misma, que vayas aprendiendo, para tomar mejores decisiones frente a eso. Si es así de intenso. Pero lo que habitualmente pasa en la mayoría es que el miedo es parte de lo nuevo, como recién preguntaban. Pero este miedo, que en principio podría paralizarnos, o no, podría impulsarnos. Si nos paraliza y estamos teniendo muchas dificultades, y de hecho ese es el concepto de trastorno psicológico, que nos trae dificultades para nosotros, en las relaciones familiares, laborales, etcétera, y hay que pedir colaboración y seguramente ahí descubriremos un montón de cosas que están pasando. Bien, gracias, Víctor. ¿Puede haber una pandemia de trastornos mentales, trastornos psiquiátricos severos después de la cuarentena en Argentina y en el resto del mundo? Mira, yo creo que sería muy irresponsable de mi parte dar algún tipo de certeza respecto de eso, pero los estudios que se están realizando mencionan de que al menos habría como un 30% de la población tendría algún tipo de dificultad considerable o leve. Sería esto, porque es esperable que la gente se angustie, no solamente por quedarse en su casa, sino también por el miedo de enfermarse, por el miedo de que se enferme un ser querido, y cuando sucede, este miedo lo ven más presente, y también por la situación económica que nos aqueja a todos. Entonces, estas cosas pueden facilitar algún tipo de trastorno, pero créanme que cualquier persona o profesional que hoy dé alguna certeza de qué va a pasar post pandemia, y es una irresponsabilidad, no sabemos, porque nunca hemos vivido algo como esto. Si bien ha habido otras pandemias, no ha sido en el contexto de globalización como la que tenemos hoy. Gracias. ¿Cómo hacemos para controlar situaciones de conflicto? Perdón, no escuché. ¿Cómo hacemos para controlar situaciones de conflicto? Bien, pensemos en situaciones de conflicto no sé, con quién podría ser, con mi pareja, situaciones de conflicto con mi pareja. Bien, si yo tengo situaciones de conflicto con mi pareja en forma recurrente, siempre, y lo primero es reconocer qué cosas me molestan a mí. Si en caso que el conflicto sea así por enojo, o por tristeza, o por silencio, no sé. Pero hay que ver qué cosas, y la sinceridad total, qué me está pasando. Y me molesta que no llegue, que cada vez que llego no está la comida hecha. Y entonces, ¿por qué me molesta que no está la comida ahí? Porque yo creo que el rol de ella es tener la comida, porque yo trabajo, entonces el rol de ella es tener la comida. Bueno, y se habló eso, se aceptó de los dos lados. ¿Qué tiene que ser ese rol? ¿Y por qué es tan intenso el enojo? Porque sientes que tal vez sentimos que estamos esclavizados en el trabajo y que el sacrificio que hacemos es enorme y queremos que el otro se sacrifique igual, digamos, pedimos esa justicia. No sé, pero hay que ir viendo qué nos pasa a nosotros. Eso es para solucionar el tema de fondo. La situación aguda, como mencioné hace rato, usar técnicas para la situación aguda. Modificación de la fisonomía, o irse del lugar, etc. Bien, gracias. 21 a 15. Les comento algo, no vamos a llegar a leer todas las preguntas, así que yo me voy salteando un poco más para abajo, salteando las preguntas, para bueno, tratar de llegar a responder todos. ¿Cómo puedo integrar las emociones a mi vida para que no me para que no me afecten en forma negativa? Esa respuesta creo que ya la hemos contestado antes, pero Sí. no, avancemos, me parece una pregunta ya contestada. Sí. ¿Cómo logro expresar mis sentimientos? También ya lo... Uh-huh. Sí, ya. Pero me gustaría agregar algo ahí en cómo logro Sí. expresar mis sentimientos. Primero, que cuando uno quiere expresar los sentimientos es porque supone que los sentimientos van a ayudarnos en la relación con otro, o en la relación con nosotros mismos. Entonces, si son sentimientos que van a ayudarnos
a la relación con nosotros o con otros, y consideramos que deben ser expresados, entonces tenemos que permitirnos, y ahí que volvemos al tema de la sinceridad, permitirnos sentir estos sentimientos. Si se muere mi perro y sentirme triste. Tengo una paciente que falleció su pareja y ella está mal porque está triste, o sea, ella consulta porque está triste. Si se fallece un ser querido, nos ponemos tristes. Digamos, es eso, hay una línea de pensamiento que nos dice que no debemos ponernos tristes. ¿Y por qué no debemos ponernos tristes? Y porque mi familia hace todo lo posible para no ponerme triste. Entonces no debo ponerme triste por ellos. Pero no puedo ponerme triste, lo cual me enoja. Entonces, además de triste, estoy enojado. Hay otra línea que no debo ponerme triste por mis hijos, entonces no debo ponerme triste por mis hijos, pues debo ser fuerte. Y estas cosas que pensamos o sentimos evitan de que nosotros expresemos nuestros pensamientos, sino a veces hay que expresarlo. Es eso. Bien. ¿La migraña puede ser el resultado de un estado emocional? Sí, la migraña puede ser el resultado de un estado emocional. Sin embargo, antes de dar algún tipo de diagnóstico respecto a si es o no un estado emocional, primero hay que hacer un estudio neurológico. Primero hay que hacer un estudio neurológico, porque también puede ser el resultado de algún otro tipo de algo más biológico, y podemos caer en el error de diagnosticar alguna enfermedad que sea psicológica y no lo sea. Esos errores que parecen que son groseros traen consecuencias muy negativas, así que primero hay que hacer la consulta médica. Bien, gracias. ¿Cómo hacemos para sobrellevar el pasado? ¿Cómo hacemos para sobrellevar el pasado? Es una hermosa pregunta. El pasado es parte de nosotros, siempre va a estar con nosotros. Voy a tratar de ser muy sintético con una pregunta con respuesta muy larga. Es parte de nosotros y de hecho, aquellos que aprenden o aprendemos de que hemos llegado hasta acá por nuestro pasado, lo incorporamos bastante bien y estamos bien con nuestro pasado. El tema es cuando renegamos de nuestro pasado, y si renegamos de nuestro pasado y vamos a tener complicaciones. Y renegamos de nuestro pasado a veces es porque sentimos culpa o le echamos la culpa a otros, o porque creemos que nuestra vida debió haber sido diferente, entonces tenemos enojo, o porque creemos que nosotros cometimos algunos errores de índole moral o de índole, no sé, también de índole legal, etc. Tenemos que comprender nuestro pasado y entonces vamos no sobrellevar, integrar, y va a ser parte de nosotros y nos va a enriquecer. Eso va a pasar. Bien, bien. Hemos llegado al tiempo. Bueno, Quizás una pregunta más, porque son y 20 ya, Víctor. bueno, está bien. Vamos a buscar una pregunta, espero que la fui salteando. Presidente, Sí, todas las preguntas son importantes e interesantes. Hay alguien que plantea que se salteó su pregunta, entiendo que ya está, ya es la del pasado. no, Bueno, Ah, ¿no es esa? Ya la respondieron, presidente Lombardo. no es necesario sentirse triste ante una situación de aflicción para poder superarse. bueno, muy buena pregunta. Miren, Sí. no es necesario. Y cuando digo no es necesario, es a que no se necesita, pero sí es posible sentirse triste y también es saludable. La dificultad que se nos plantea a la mayoría de nosotros es que pensamos en términos de necesidad, pensamos en términos de deberes, pensamos en términos de exigibilidad, en términos de producción, pero no es necesario. Pero sí es bueno, es agradable, es un duelo que podemos tener por una aflicción que estamos pasando ahora, o porque nos quedamos sin trabajo, o porque mi hermana no me habla, o porque falleció mi perro.
o porque me peleé con mi pareja, o porque mi hijo pasa una aflicción y no puedo ayudarlo por lo que sea, si a nosotros nos nace tener una emoción, un sentimiento frente a esto, es posible tenerla. Y digo es posible porque no en todas las culturas se estila esto. En nuestra cultura occidental sentimos tristeza por la pérdida, pero en otras culturas no. En otras culturas, de hecho, celebran este tipo, los fallecimientos de un ser querido, porque consideran que van a otro lugar diferente, no sé. Depende de cómo nosotros vayamos pasando esta pérdida o esta aflicción. Aclaro eso, no es necesario, pero sí es saludable, es bueno, dependiendo de la situación y la persona. Lo que no es bueno, lo que nos va a perjudicar es atarnos a una exigibilidad. O no debo sentirme triste o debo sentirme triste. Esto es lo que nos va a perjudicar porque es el pensamiento que obstruye las emociones. Bien. Hermano Lombardo, ¿usted cree que alguna no... esta tiene que ver con adicciones y familias. Dice, respecto a las familias que atraviesan con seres queridos con adicciones, ¿cómo podrían controlar sus emociones ante las recaídas o debilidades? Sí, es un tema complejo, la problemática de consumo de sustancias. Y habitualmente cuando se hace un tratamiento, o la persona que hace un tratamiento de consumo de sustancias, es integral, o sea que además de tratamiento psicológico, tiene tratamiento psiquiátrico, no solo el paciente, tiene tratamiento psicológico la familia, donde le da algunos tips y la acompañan en este proceso, porque obviamente están agotados, porque el paciente viene mintiéndole, manipulando la situación, recayendo muchas veces, prometiendo que va a mejorar y no mejora, y esto agota, es entendible. Y también tiene tratamiento del área social para poder insertar al paciente y poder acompañarlo en la inserción en la sociedad. Todo esto se hace en el tratamiento del consumo problemático. Entonces, ¿cómo hace la familia frente a esto? Y va a tener que abocarse a este tratamiento integral que se realiza para ir comprendiendo de qué es en qué consiste la adicción, cuáles son las consecuencias, cuál es la esperanza de recuperación, cómo pueden ellos participar, qué pueden esperar del paciente de acuerdo a cómo se viene manejando. Es un tema muy, muy complejo para la familia porque, como repito, cuando llegan a terapia es porque están agotados. Las personas que habitualmente llegan a terapia es porque intentaron resolver las cosas por su propia cuenta y no están pudiendo. Entonces, cuando llegan a terapia ya intentaron muchas cosas. Decirles que sería decirles cosas que tal vez ya han hecho. Sería esto, es un tratamiento integral donde se ve la situación particular. Bien. Bueno, hemos llegado al tiempo. Agradecemos las preguntas. Siguen entrando preguntas. No vamos a tener tiempo para hacérselas todas a Víctor. Lo que sí, ya lo hemos hablado antes de que empiece la reunión, los obispos o presidentes de estacas, de otras estacas, si están presentes, tienen la posibilidad de organizar otra reunión de estas, simplemente ponerse en contacto con los servicios para la familia, para poder hablar con Víctor y organizar una charla de estas ya con el tiempo apropiado. Bueno, muchas gracias, Víctor, por tu tiempo. La verdad que fue muy, muy, muy buena la charla. Muchas gracias a ustedes y gracias por la oportunidad de servir. Le decía antes de empezar la charla a Fernando que es un recurso que está, que hay que usarlo, hay que colaborar con los hermanos y es una bendición ponerse a disposición de todos. Bien, muchas gracias nuevo. ¿Algo más, hermano Lombardo? No, agradecer a todos, aunque todos están agradeciendo por la charla, agradecer a todos los que participaron. Yo creo que
todos necesitamos de este tipo de consejos, así que todos nos hemos visto favorecidos por lo que Víctor nos ha enseñado y en algunos casos recordado. Así que agradecer nada más que eso a todos y a Víctor por su disposición. Y pedir disculpas a aquellos que se quedaron con las ganas de tener alguna respuesta, pero es imposible. Bien. Vamos a pedir para terminar la última oración al hermano Moreno, Miguel Moreno, de barrio Tafí Viejo. Hay muchos que no están identificados, así que no lo identifico como para habilitar su micrófono, así que si... Bueno, vos pensás Constanza Montero. Bueno, ya le doy el micrófono a Constanza, entonces. Ahí está, Constanza, para cuando quiera. Constanza, ¿podés ofrecer la oración para Presidente, terminar? el hermano Moreno está por hacer la oración. Ahí Ah, se- bien, listo. Está el hermano Moreno, Constanza, muchas gracias. Buenísimo. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, adelante. Muy bien, muy bien. Amado Padre Celestial, muchas gracias por este hermoso día de reposo en el que hemos sido instruidos con este programa inspirado que tiene la Iglesia. Muchas gracias por el hermano Solórzano, por brindarnos de su conocimiento y de su tiempo, por nuestros líderes de estaca que organizaron esta hermosa charla que fue de beneficio para todos nosotros. Te damos gracias, Padre Celestial, por saber que nos amas, que somos tus hijos amados y quieres lo mejor para nosotros, que eres un Dios de poder, un Dios de misericordia, y que siempre cuando necesitamos podemos sentir tu mano en nuestras vidas. Te damos gracias por todos los hermanos y te pedimos que nos fortalezcas en nuestras debilidades para poder ayudar a quienes nos necesitan en esta hermosa obra de amor y de servicio. Te dejamos esta humilde oración y la hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hasta luego, hermanos. Muchas gracias por todo. Gracias, Muchas Víctor. gracias, Víctor. Gracias, hermano, muchas gracias. Gracias, hermano Solorzano. Muchas gracias, hermano. Muy linda la charla. Muchas gracias, hermanos, por todo. ¿Para cuándo la próxima? Ya vamos a organizar otra. Entra, salí, pone salí.